Hola, saludos desde Era Mobile Tech. En este video vamos a hacer una revisión general de Sections Framework. Una vez que esté instalado el producto en tu computador, podemos accederlo desde este acceso directo, en el cual le daremos doble clic. Comenzará a cargar y mostrará la pantalla de bienvenida, ¿no? En esta pantalla de bienvenida, como pueden ver, tenemos los archivos recientes, tenemos ejemplos listos para ser abiertos y poder ser visualizados, como podemos ver aquí. Hay una gran cantidad de ejemplos para consultar y tomar como referencia. También desde esta pantalla de bienvenida podremos crear un nuevo proyecto o abrir uno existente, adicionalmente a los archivos recientes que ya hemos mencionado, están en esta zona. Ok, ¿qué más tenemos aquí? También tenemos una pestaña con videos y tutoriales, los cuales pueden ser accedidos para una consulta posterior y poder entender cómo hacer ciertas cosas con Sections Framework. Acá se pueden ver diversos videos, diversos documentos que podrán ser consultados, ¿no? Y va a servir como referencia para que ustedes puedan aprender rápidamente cómo utilizar Sections Framework para diversos escenarios. ¿Okay? Entonces abriremos un ejemplo y sobre ese iremos explicando un poco de lo que tiene Sections Framework. Okay, bueno, abriremos por ejemplo este ejemplo de acá, que es barra con 3 huecos o bar with 3 holes. La abrimos dándole doble clic. Ok, perfecto. Entonces en esta pantalla vamos a ir explicando toda la pantalla de Sections Framework. Vamos a ir mencionando cada parte y explicando brevemente de lo que trata. Ok, acá en la parte superior tendremos la barra de menús. La barra de menús obviamente permiten acceder a diversas funcionalidades de la aplicación y sirven también como accesos directos. Estos menús, la mayoría de estas opciones pueden ser accedidas desde los menús contextuales dentro de la misma aplicación. En diversas partes de la aplicación también se pueden acceder mediante accesos directos a esos menús. Por ejemplo, en el archivo File, en el menú File podemos crear proyectos nuevos, abrir proyectos existentes, ver la vista preliminar de cómo se va a imprimir un proyecto, manejamos la configuración y también podemos ver los archivos recientemente abiertos para poder volverlos a abrir, ¿no? En el menú Proyecto tenemos la opción para refrescar los cálculos, agregar secciones a nuestro proyecto, etcétera. Tenemos varias que las iremos viendo más adelante. En el menú Sección tenemos también diversas opciones que nos van a permitir alterar, modificar, editar la sección que estemos trabajando. En el menú Ayuda también diversas opciones, como por ejemplo verificar si existe una nueva versión de Sections Framework. Apenas esté una disponible podemos verificarlo mediante esta opción. La pantalla de bienvenida podemos volverla a ver si es que queremos, haciendo clic, y mostrará automáticamente la pantalla, ¿no? Que es la que se muestra siempre al iniciar Sections Framework. También en este menú de ayuda tenemos el acceso a las diversas redes sociales de Era Mobile Tech, la página oficial de Sections Framework, el fanpage en Facebook, la página en Twitter, el canal de YouTube. Todas estas opciones permiten acceder a las redes sociales, en la cual encontrarás noticias, información nueva respecto a Sections Framework, así como tutoriales, videos, lo cual sería bastante bueno que lo visiten de manera regular. Bueno, por ejemplo, accedemos a la página de Twitter para ver la pantalla que invoca, y acá podemos ver las noticias de Era Mobile Tech. Por ejemplo, acá estamos viendo que próximamente está llegando al mercado Sections Framework, y así como pueden ver hay diversas
formas de acceder a las redes sociales. Acá está la opción de acerca de. En la opción de acerca de podremos ver la versión de Sections Framework, la versión que está ejecutándose actualmente, que es la versión 4. Acá se muestra el website, un correo de contactos, también la información de licenciamiento, o sea, a quién se le ha licenciado o vendido el producto, y pueden ver acá dicha información. Acá se pueden ver todos los cambios, o mejor dicho, el change log, donde se muestra todo el histórico de cambios que ha sufrido secciones a lo largo del tiempo, y el license and disclaimer que es necesario en todos los programas, ¿no? Como se puede ver aquí, el descargo de licencia, las responsabilidades y el alcance de esta aplicación. Ok, cerraremos y pasaremos a explicar ahora las diversas partes de la pantalla. Bueno, empezaremos con esta parte de Project Hierarchy. En Project Hierarchy, o jerarquía del proyecto, podemos ver todas las secciones que conforman nuestro proyecto. Nosotros podemos en un proyecto tener múltiples secciones. Entonces, todas esas secciones se verán aquí en este pequeño árbol, o en esta pequeña jerarquía, ¿no? Como podemos ver acá hay una sección principal, que es una barra con huecos, y la cual tiene y está formado por 4 secciones: un rectángulo principal, que es la parte exterior, y por 3 circunferencias, que vendrían a ser los huecos de la sección. Entonces, estas 4 partes conforman una sección compuesta llamada bar with holes. Podemos tener múltiples secciones de este tipo en este proyecto. Veremos más adelante cómo crear secciones compuestas para nuestros proyectos. Ok, aquí en esta parte, en el Section Definitions Explorer, esta es básicamente la librería de secciones de plantillas de secciones precreadas que podemos agregar a nuestro proyecto. De acá podemos escoger cualquiera de las que estoy seleccionando y poder agregarlas para formar parte de nuestro proyecto. Tenemos secciones simples como cuadrados, rectángulos, círculos, parábolas, triángulos, sectores circulares. Secciones un poco más avanzadas, como por ejemplo un sector de un anillo, un rectángulo hueco, o un rectángulo con huecos circulares, que es el que tenemos en nuestro proyecto. Bar with holes es del tipo rectangle with circular holes. Aquí podremos ver todas las librerías disponibles. También tenemos secciones genéricas, o sea, que son definidas por el usuario mediante vértices. Por ejemplo, tenemos la Generic Polygonal Section, la cual consiste en un polígono definido por el usuario. El usuario puede definir los vértices de ese polígono y de esa manera crear su sección. O también podemos crear una sección compuesta, también conformada por diversos polígonos o secciones precreadas o plantillas predefinidas, como las que hay en esta librería. Aquí en esta parte, unidades de medida, veremos, valga la redundancia, cuáles son las unidades de medida utilizadas actualmente en Sections Framework. Tenemos que para las medidas lineales usamos metros, para las medidas cuadráticas metros cuadrados, metros cúbicos, metros a la cuarta, y para los ángulos estamos utilizando grados hexagesimales. Correcto. Aquí también tenemos la opción de poder cambiar esas unidades de medida, básicamente haciendo clic en el botón Change. Accedemos a la configuración y acá podremos cambiarla, ¿no? Las unidades de medida a las que necesitemos en nuestro proyecto, ¿no? Podemos escoger cuáles son las medidas longitudinales, qué tipo utilizaremos, y las medidas para ángulos. Podemos utilizar radianes,
grados o gradianes. ¿Okay? Las opciones adicionales las iremos viendo más adelante, a medida que necesitemos en nuestros proyectos. Ok. En esta parte vemos la vista bidimensional o en 2 dimensiones de nuestro proyecto. O sea, acá veremos el dibujo bidimensional de todas las secciones que estamos trabajando y las veremos en tiempo real. Cualquier cambio que hagamos se reflejará automáticamente en esta vista. Bueno, como podemos ver, acá se ve la barra con 3 huecos, que es una barra de 15 unidades de base por 5 de altura, y acá están las 3 circunferencias y 3 huecos de la sección. También vemos en líneas rojas, vemos el eje centroidal, los ejes centroidales, o sea, el centro de gravedad, y con líneas naranjas punteadas vemos los ejes principales, donde se definen los máximos y mínimos momentos de inercia. Ok, esta es la vista bidimensional. Tiene los ejes dibujados. También tiene una cuadrícula que sirve como referencia. Para moverse en esta pantalla se usa el botón derecho del mouse. Con el botón derecho del mouse nos desplazamos, nos movemos, como ven en la pantalla. Así. Con la rueda del mouse hacemos zoom, tanto zoom in como zoom out. Y con el botón izquierdo del mouse vemos información acerca de un punto específico. Es decir, si cliqueamos cerca a esta esquina, veremos la información del vértice. Entonces con el clic izquierdo podemos ver la información del vértice seleccionado o cliqueado. ¿Correcto? Ahí está. Perfecto. Pasemos a esta pantalla. Esta pantalla es la vista tridimensional de nuestra sección. Aquí podemos visualizar en 3D cómo va quedando nuestro proyecto. Entonces, primero, para movernos en esta área tenemos múltiples formas, ¿no? Igual tenemos el botón derecho del mouse con el cual rotamos la cámara tridimensional para poder ajustarla a la manera que nosotros deseamos ver. Con la rueda del mouse hacemos zoom in y hacemos zoom out, ¿no? Con el botón izquierdo del mouse no hay una función específica. Estamos viendo qué funciones podemos agregar en el futuro, pero con la rueda del mouse, presionándola, podemos desplazar el objeto tridimensional. ¿Correcto? Ok. En esta parte inferior de la vista tridimensional tenemos la característica extrusión, con la cual podemos darle profundidad al sólido generado en 3D. O podemos escribirlo y se regenerará automáticamente, ¿no? Como ustedes pueden ver en el video. Bueno, también tenemos la opción para mostrar la grilla y mostrar los ejes 3D que están en esta esquina. Con esto los desactivamos. Adicionalmente también podemos exportar esta imagen con este botón Save Image. Como pueden ver, en la vista tridimensional tenemos en esta parte inferior una descripción o una ayuda de qué es lo que hace en cada botón del mouse. De la misma manera tenemos una ayuda en la vista bidimensional. También tenemos una ayuda para el usuario. Ok. Siguiente. En esta zona tenemos las propiedades de la sección que hemos seleccionado en esta área del proyecto. De acuerdo a lo que seleccionemos aquí, esta zona cambiará. Es decir, si hemos seleccionado la barra con huecos, aquí aparecerán las características de toda la barra con huecos.
Si seleccionamos el rectángulo, aquí aparecerán las propiedades de dicho rectángulo. Por ejemplo, si seleccionamos la barra con huecos, vemos que tiene una base de 15 metros, 5 de altura, tiene 3 círculos y el radio de dichos círculos es de 1.5. Por ejemplo, podemos cambiarlo a 1 y podemos poner que el número de círculos sea 4 y presionamos Enter y automáticamente se regeneran o se agrega el círculo adicional y se refrescan las vistas en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, como se puede ver aquí. Ahí está. Ok, tenemos propiedades adicionales, por ejemplo, angular delta. El angular delta sirve para definir los puntos, o se puede llamar la precisión con que se crean los puntos en una curva. Tenemos que, por ejemplo, para los círculos tenemos un 2%, quiere decir que en cada cambio en el eje X de 2% se generará un nuevo vértice, y esto define la granularidad de los vértices que puede tener una curva. Por ejemplo, probemos cambiando esto y aumentemos. Se puede ver que el número de vértices aquí cambia. A mayor porcentaje, menos fino es una curva. Es menos fina, como pueden ver. Se vuelve una curva un poco más tosca, más dura. Si el porcentaje lo acercamos lo más próximo a 0, por ejemplo le ponemos a un 2%, la curva será mucho más fina, más precisa, más exacta. Entonces siempre se puede cambiar estos parámetros para reducir o aumentar la curvatura. Ok, tenemos propiedades adicionales, por ejemplo include in calc. Esto nos permite activar o desactivar una sección y indicar si va a ser incluida en los cálculos de las secciones. Veremos esta propiedad un poco más adelante. También tenemos propiedades adicionales, ¿no? Tenemos acá, el usuario puede ponerle un nombre a su sección, por ejemplo my bar with 3 holes. Automáticamente cambia aquí, como podemos ver. Acá le podemos dar una descripción adicional. Acá se ve cuál es el punto de inicio, que es este start point of the rectangle. Vendría a ser este punto inicial, la escala, si el gráfico se muestra o no, podemos activarlo o desactivarlo. Diversas propiedades que acá se podrán utilizar más adelante. Ok, en esta zona vemos las propiedades geométricas de la sección que hemos seleccionado en esta jerarquía en la jerarquía del proyecto. Por ejemplo, si hemos seleccionado solo el rectángulo, acá saldrán las propiedades geométricas solamente del rectángulo. Si hemos seleccionado uno de los círculos internos, acá veremos las propiedades geométricas solo del círculo interno. Pero si seleccionamos aquí, entonces saldrán las propiedades totales de esa sección, es decir, las propiedades que incluyan el rectángulo y resten los círculos internos o huecos. Entonces estas serían acá se verían las propiedades geométricas de la sección completa, ¿no? Asimismo, si hubieran múltiples secciones en el proyecto, al seleccionar el proyecto en la jerarquía, acá aparecería la unión de todas las propiedades geométricas compuestas por todas las secciones que tuviera el proyecto. Ok, si seleccionamos por ejemplo el rectángulo y nos vamos a la pestaña Section Vertices, aquí aparecen los vértices de dicho rectángulo. Como podemos ver, el rectángulo tiene
4 vértices y que podemos inclusive podemos ver cuáles son dichos vértices. Si seleccionamos aquí en las propiedades Show Vertex, podemos ver los vértices numerados, como por ejemplo acá está, este es el primero, 1, 2, 3 y 4, que corresponden a estos vértices de aquí. Ok, perfecto. Ahora pasamos a la sección de Geometric Properties Comparison o comparación de propiedades geométricas. Esta ventana nos permitirá comparar si es que nuestro proyecto tiene múltiples secciones. Acá aparecerán una por cada columna y nos permitirá compararlas, ¿no? Para hacer un análisis, para poder llegar a conclusiones y que sean de utilidad para nuestro proyecto. Esta área, esta zona de la pantalla la veremos en más profundidad en futuros proyectos. Ok, entonces este es un repaso general de Sections Framework y las funcionalidades que ofrece. Eso será todo por este primer video. Espero que les haya gustado y hayan entendido el funcionamiento general de Sections Framework, y espero verlos en siguientes videos. ¿Okay? Muchas gracias, hasta luego.